Buenas tardes, mi nombre es Ángel Alfonso Guerrero Ramírez, soy estudiante de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas y me encuentro en el módulo 16, Propuesta de Intervención Didáctica y de la Evaluación de los Aprendizajes. Mi docente es la doctora Martínez Pérez. En este video voy a presentarles mi proyecto terminal, el cual se titula Realidad aumentada como recurso tecnológico para la visualización de superficies en la enseñanza del cálculo vectorial. Pertenece al eje disciplinar sobre didáctica y tecnología para la educación matemática. Introducción. Dentro de la cotidianidad y el ámbito educativo se presentan muchas situaciones problema relacionados con aspectos geométricos como las localizaciones, ubicaciones o trayectorias que son indispensables en el desarrollo humano. Hay muchas asignaturas que precisan de un entendimiento pleno de aspectos geométricos espaciales como lo son el cálculo vectorial. En este proyecto se plantea el diseño e implementación de un recurso tecnológico a través del software GeoGebra y realidad aumentada como tecnología educativa. Planteamiento del problema. Existen muchas dificultades relacionadas con el proceso de aprendizaje de las matemáticas en todos los niveles, y uno de los principales tiene que ver con un tratamiento inadecuado del pensamiento espacial, que se entiende como el conjunto de procesos cognitivos por el cual se construyen y manipulan representaciones mentales de los objetos del espacio. Y más aún en las carreras de ingeniería, una de las materias fundamentales del área matemática es el cálculo vectorial, y esta requiere capacidades de visualización y abstracción espacial. El objetivo general es desarrollar e implementar un recurso tecnológico como estrategia de aprendizaje con la finalidad de brindar a los estudiantes de la asignatura de cálculo vectorial una herramienta de visualización de superficies, haciendo uso del software GeoGebra con las funciones de gráficos 3D y realidad aumentada. En los objetivos específicos se tiene en principio identificar las dificultades de los estudiantes, así como de los docentes a la hora de aprender y a la hora de enseñar esta asignatura. Además, identificar los recursos tecnológicos disponibles en la institución educativa, el diseño, ahora sí, de la aplicación de GeoGebra con realidad aumentada, promover el uso de tecnologías de aprendizaje y dialogar futuros proyectos de innovación tecnológica en los docentes del plantel. La hipótesis es que la implementación de esta estrategia didáctica y el recurso tecnológico mejoran el entendimiento de superficies en los estudiantes de cálculo vectorial y amplía sus habilidades de reconocimiento y caracterización espacial de puntos críticos. En las preguntas de investigación se responderán al final en las conclusiones. El marco teórico se respalda a través de tres principales ideas. El primero es el de Goldin. En 1988 describe 5 tipos de representaciones cognitivas y menciona que son indispensables para aprender y entender las matemáticas. Están las verbales o sintácticas, los sistemas figurales, que es donde se encuentra este proyecto, y se compone de configuraciones cognitivas espaciales o imágenes mentales, es decir, la imaginación. La manipulación mental de notaciones formales, procesos estratégicos y heurísticos, y sistemas de representación efectivos como emociones, actitudes, creencias y valores sobre las matemáticas. En la investigación se busca que los estudiantes desarrollen su capacidad de representación cognitiva, o sea, los sistemas figurales, pues son indispensables para el aprendizaje integral de las asignaturas de mate. El otro sustento teórico tiene fundamento en los sistemas de representación de Duval y menciona que una característica de la actividad matemática es el uso de diversos sistemas de expresión, como escritura de números, álgebra, relaciones, operaciones de figuras geométricas, gráficos, diagramas, esquemas, etc. Y justamente da origen a que el uso de figuras geométricas y esquemas tridimensionales sean indispensables también para las matemáticas. Finalmente, en cuanto a las dificultades, Álvarez y Rodríguez mencionan que se tienen diferentes errores en el aprendizaje de vectores, lo cual se puede aplicar a mi investigación, ya que va muy de la mano con los vectores, pues son imágenes espaciales también. Son errores debidos a dificultades de lenguaje, a la obtención de información espacial, que es donde se sitúa esta investigación, deficiencia en conceptos previos, errores asociados a pensamientos incorrectos o asociaciones incorrectas, es decir, confusiones,
y debido a la aplicación de reglas irrelevantes, o sea, que se hagan muchos procesos sin tener un fin. Como resultados, bueno, el proyecto se lleva a cabo dentro de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo esta la facultad, la institución educativa de ingeniería con más prestigio a nivel país y una de las mayores a nivel Latinoamérica y la más extensa en cuanto a matrícula de todo el continente. Em, Se lleva a cabo en estudiantes de la asignatura de cálculo vectorial con un total de 39 integrantes cuyo sexo es indistinto para fines de investigación. Tiene de edades entre 19 y 21 años y tienen conocimientos previos de geometría analítica, cálculo diferencial e integral, álgebra y álgebra lineal. Se trabaja con este grupo puesto que es designado como responsabilidad del asesor externo. La intervención se compone de una entrevista, una encuesta, dos post-test y pretest y un cuestionario. La encuesta refleja que la principal dificultad al cursar la asignatura de cálculo en los estudiantes es el entendimiento espacial tridimensional de vectores y de integrales, em, además de superficies y curvas. En este sentido, más de la mitad, como se puede ver en la gráfica superior derecha, más de la mitad de los alumnos respondieron que esta es su principal dificultad. Para ello se preguntó a 19 personas que ya han cursado la asignatura. La entrevista, por otra parte, que fue hecha a dos docentes y seis alumnos, fueron respondidos en cuanto al tema más complicado de enseñar. En este sentido, cerca del 40% aseveran que la representación mental y el significado de superficies y curvas es el tema más complejo de esta sección. Ahora, en cuanto a los pre y los post-test, estos son el principio, el primero de preguntas abiertas en las cuales se busca que los estudiantes puedan entender conceptos y formalizar conceptos de superficies, como lo son máximos, mínimos, puntosillas y demás. Se puede ver en estas primeras dos preguntas, el pretest en azul, el posttest en rojo, que conforme vamos avanzando en los posttest, las respuestas son mucho más concretas y tienen una formalización. Además, en el pretest la mayoría no respondían o lo hacían de forma incorrecta. En la tercera pregunta se ve más o menos lo mismo. Aquí ya tienen un concepto mucho más amplio de qué es un punto crítico global y uno local. El que más se repite en el post-test, que es la respuesta más acertada, es que en global se refiere a algo en todo el dominio o un intervalo bien definido al inicio y en local a una región de puntos en él. En este post-test también se pide que los estudiantes dibujen una figura tridimensional. Podían elegir entre un paraboloide, y elipsoide o hiperboloide. Algunos decidían poner dos o tres y, como se puede ver en el primero, que responde tres. Y algunos incluso hacían comparaciones con cosas reales, lo cual nos indica que tienen una buena imaginación. En el segundo pre y post test se busca que los estudiantes identifiquen visualmente un tipo de elemento superficial y otro, es decir, se les muestra esta gráfica y ellos tienen que elegir entre puntos mínimos, máximos, globales, locales y puntos silla. Para esto se puede ver en la gráfica que los puntos críticos categorizados correctamente son mayores en el post-test que en el pretest, pero no se puede decir así, necesita una rigurosidad. Para ello se aplica un contraste de hipótesis, una prueba T-de-Student para para medias relacionadas, en cuanto a que se definen las variables mu0 como el número promedio de puntos críticos identificados y categorizados antes de la intervención y mu como los que se hacen después de la intervención educativa. Además, las hipótesis H0 o nula, que no existe una diferencia entre una variable y otra, o sea que categorizan e identifican igual antes y después, y la hipótesis alternativa plantea lo opuesto. Se aplica esta prueba con análisis de datos de Excel y se observa que hay una diferencia significativa, por lo cual se infiere que los puntos críticos son categorizados mejor después de la intervención que previa a ella. Finalmente, el cuestionario data de dos problemas en los cuales se piden que los alumnos puedan caracterizar un máximo y un mínimo de forma analítica, o sea, resolviendo problemas algebraicamente. En este sentido, el cuestionario también se aplica una prueba T para medias relacionadas. La pregunta 1,
que data de el intervalo previo a que se haga la intervención educativa y el segundo problema ya cuando se hizo la intervención. En este sentido no se observa una diferencia significativa, pues la prueba TED-Student para medias relacionadas con análisis de datos de Excel muestra que no hay una diferencia significativa, lo cual indica que el recurso, aunque no era su objetivo principal, no cumple el hecho de ayudar a la resolución de problemas. Esto debido a que estos se resuelven principalmente con ayuda de cálculo o álgebra y no necesariamente necesitan la comprensión espacial, pero sí que lo necesitan para entender en totalidad el tema. Finalmente, las conclusiones. Aquí se responden las preguntas de investigación. En principio, la primera pregunta sobre las dificultades que tienen los alumnos, aquí se demuestra con la encuesta y la entrevista que la principal dificultad, tanto de alumnos como de estudiantes, es el aprender y enseñar superficies, vectores y curvas en un ambiente espacial, en un ambiente tridimensional. La segunda pregunta muestra que todos consideran útil y necesario el empleo de tecnología educativa, por lo cual es una forma de mejorar el entendimiento espacial de superficies en los estudiantes, tal como se plantea en la pregunta. La siguiente, ¿de qué manera el uso de tecnología puede mejorar la comprensión y conocimiento de los estudiantes? Bueno, esto se refuta gracias a las pruebas que los resultados obtenidos en los postes, en los cuales se percibe una mejora tanto en el concepto de los temas como en la aplicación. Y finalmente, ¿cómo beneficia la creación de un recurso tecnológico a la materia en la visualización de lugares geométricos? Bueno, en este sentido también se puede ver con la entrevista de los docentes, pues ellos creen factible el uso de recursos tecnológicos para visualización 3D. También los alumnos lo consideran útil y además se refuta porque en la prueba de hipótesis se demuestra que efectivamente el uso de estos recursos ayudan a visualizar y entender de mejor manera los puntos. Finalmente, aquí están la conclusión de la hipótesis. Esta es comprobada con ayuda de pruebas estadísticas y el análisis cuantitativo pertinente. Aquí están las referencias que utilicé. Muchas gracias por escuchar.